Durante la historia del ser humano, ha habido personas que se han destacado por promover valores, como la paz, la justicia y la igualdad. Pero también hubo seres que pasaron a la historia, por haber cometido atrocidades innombrables. Como hemos podido ver en nuestros videos y en los libros de historia, el punto de inflexión que cambió el mundo moderno sería la Segunda Guerra Mundial. Con la victoria de los aliados, se sentaría la base de orden internacional en el que vivimos. Aunque tardaría años en formarse una organización encargada en juzgar a las personas que violasen los principios de la ONU. Hoy en Herederos de Westfalia vamos a ver a la Corte Penal Internacional. Bien, comencemos. Antes que nada, ¿qué es la Corte Penal Internacional? La Corte Penal Internacional es una institución de índole internacional, permanente, establecida para investigar y perseguir a todas aquellas personas que hayan cometido delitos graves de trascendencia internacional. Para que sea más fácil de entender, se encarga de juzgar a todas las personas que hayan hecho algo muy malo, pero en extremo. Algunas de las acciones que pudo haber realizado el individuo son: genocidio, matar o dañar a un grupo de personas por su raza, religión, nacionalidad, etc. Crímenes de lesa humanidad, ataques masivos y sistemáticos contra civiles, como tortura, esclavitud, desapariciones forzadas. Crímenes de guerra, violaciones graves de las reglas de guerra, como atacar a civiles, también usar niños soldados. Crimen de agresión, iniciar una guerra ilegal contra otro país. Ya sabemos qué es la Corte Penal. Ahora, ¿cuál es su historia? La idea de juzgar crímenes internacionales no es nueva. Tras la Primera Guerra Mundial, se intentó crear tribunales para juzgar crímenes de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, se establecieron los juicios de Nuremberg y Tokio para juzgar a los responsables. Dado que estas instituciones fueron temporales, no existía una institución internacional permanente que pudiera juzgar crímenes en otros casos. Tuvimos un gran impulso en los 90. Las guerras en Yugoslavia y Ruanda pusieron de nuevo la necesidad de poder juzgar los crímenes cometidos, pero solo se crearían instituciones temporales para cada caso. Sería a finales de la década, que se celebraría en Roma, Italia, una conferencia que reuniría a más de 160 naciones. Durante varios meses, los delegados negociaron intensamente sobre la jurisdicción, estructura y competencias de la futura Corte. Se discutieron puntos clave como qué crímenes juzgar, cómo garantizar la cooperación de los países y cómo proteger los derechos de los acusados. Finalmente, el 17 de julio de 1998 se adoptó el Estatuto de Roma por consenso. En el año 2002 entra en vigor el Estatuto, tras su ratificación por 60 países. Se establece formalmente la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, Países Bajos. Sus primeras etapas fueron complicadas. Se nombra a Luis Moreno Ocampo, de Argentina, como primer fiscal de la CPI. Los primeros casos de la Corte Penal Internacional, CPI, se centraron en situaciones en África, específicamente en la República Democrática del Congo, Uganda y la República Centroafricana. Estos casos involucraron crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el reclutamiento de niños soldados. La primera persona acusada ante la Corte fue Thomas Lubanga Dilo. En el primer juicio de la CPI, el rebelde de la República Democrática del Congo, Thomas Lubanga fue sentenciado a 14 años de prisión en marzo de 2012 por los crímenes de guerra de reclutar y alistar niños menores de 15 años y utilizarlos para participar activamente en las hostilidades. Hoy en día la Corte investiga casos activos en diferentes partes del mundo, en Ucrania desde 2022, Israel y Gaza, y África. Aprendimos que en su historia, muchos países aprobaron la creación de la Corte Penal. Ahora, ¿cuáles estados componen a la Corte Penal Internacional? En la actualidad hay 125 estados miembros permanentes de Corte Penal. De ellos, 33 son estados africanos, 19 son estados de Asia y el Pacífico, 20 son de Europa Oriental, 28 de América Latina y el Caribe y 25 de Europa Occidental y otros estados. 29 estados han firmado el Estatuto de Roma, pero aún no lo han ratificado. 2 estados se han retirado del Estatuto de Roma, Burundi y Filipinas. A la vez que hay naciones que aceptan a la Corte, también hay países los cuales no. Estados Unidos, China y Rusia sostienen que la CPI es una amenaza a su soberanía y que no se someterán a la jurisdicción de un tribunal internacional. Además, Burundi y Filipinas se retiraron del Estatuto de Roma. Turquía, Qatar
India, Ucrania e Israel tampoco reconocen a la CPI. ¿Qué significa esto en la práctica? Que si la Corte emitiera una orden, los países que aceptan su jurisdicción estarían obligados a cumplirla. Dado a que la Corte no tiene una policía en sí, depende de sus estados para su realización. En cuanto a los estados no miembros, pues claramente dependerá si lo quieren o no hacer. Con todo, los estados no siempre acatan las órdenes de arresto emitidas por la CPI. De todo lo que hemos aprendido, ¿cuáles son los casos más importantes de la Corte? Algunos importantes a destacar son: situación en Venezuela, América Latina. Investigación oficial, 2021, confirmada en 2022. Crímenes. Presuntos crímenes de lesa humanidad desde 2017. Tortura, detenciones arbitrarias, violencia sexual. Importancia. Primer país de América Latina con investigación formal en curso por parte de la CPI. El gobierno de Venezuela coopera parcialmente, aunque rechaza los señalamientos. Situación en Georgia, Europa del Este, Cáucaso. Investigación oficial, desde 2016. Crímenes. Crímenes de guerra cometidos en el conflicto entre Georgia y Osetia del Sur 2008. Imputados: 13 funcionarios del gobierno de facto de Osetia del Sur. Importancia. Primer caso de la CPI en la región del Cáucaso. Muestra el alcance del tribunal en conflictos postsoviéticos. Situación en Ucrania, contra Rusia, Europa del Este. Investigación abierta, 2022. Foco: crímenes de guerra y lesa humanidad tras la invasión rusa. Acusado: Vladimir Putin. Orden de arresto emitida por deportación ilegal de niños. Importancia. Primer caso en Europa con una orden contra un líder de una potencia mundial. Entonces, pudimos entender que, a pesar de que haya estados que no son parte, la Corte puede poner órdenes contra líderes de países, incluso de potencias nucleares. A pesar de todo lo que hemos aprendido, seguramente te estarás preguntando: ¿qué papel juega la Corte Penal en el mundo actual? Descuida, aquí te lo explico. El papel actual de la Corte Penal Internacional, CPI, ha evolucionado, marcado por conflictos armados, tensiones geopolíticas y un renovado interés por la justicia internacional. Hoy en día, la CPI sigue siendo la única Corte Penal Internacional permanente encargada de juzgar individuos por los crímenes más graves: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crimen de agresión. Su papel es clave para proteger los derechos humanos a escala global. Impulso a la justicia y la paz. La CPI sigue jugando un papel en procesos de paz, verdad y reconciliación. Referencia mundial en rendición de cuentas. La CPI actúa como referente moral y jurídico, aunque no tenga poder coercitivo directo, y no limitado solo a África, como en sus inicios. También tiene desafíos actuales. Falta de cooperación internacional. No tiene poder para hacer cumplir órdenes de arresto sin apoyo de los estados. Grandes potencias fuera del Estatuto de Roma, Estados Unidos, China, Rusia e India, no reconocen su jurisdicción. Críticas por parcialidad política o lentitud judicial. Instrumentalización política de sus decisiones. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? La Corte Penal Internacional representa uno de los avances más importantes en la historia del derecho internacional. Por primera vez, el mundo cuenta con un tribunal permanente para juzgar a quienes cometen los crímenes más graves contra la humanidad. A lo largo de más de 2 décadas, la CPI ha ofrecido justicia a víctimas que no la encontraban en sus países. Sin embargo, también enfrenta grandes desafíos: limitaciones políticas, falta de cooperación y críticas sobre su eficacia y alcance. Aún así, su existencia sigue siendo un símbolo de esperanza para millones de personas. Hemos concluido el video. No olvides suscribirte y darle like. Seguiremos publicando muy pronto. Hasta pronto, internacionalistas.